La atención es un complejo psíquico y no una facultad especial. No se manifiesta la atención en un momento determinado, sino que permanece constantemente alerta. Dice Piret que la psicología experimental ha probado que, en realidad, es una dirección determinada de todo el comportamiento, una orientación mental electiva que realiza una selección entre los varios estímulos que aparecen a nuestros sentidos y a nuestro espíritu. Pero la atención no es una capacidad ilimitada, sino que tiende a compensarse en sí misma, en el sentido de que puede estar abierta a todas las sensaciones exteriores, o bien concentrarse en algunas de ellas, o incluso en una sola. La primera es la atención difusa o distribuida, la segunda, la llamada atención concentrada. Se considera que así como la atención concentrada es necesaria para el trabajo científico, para la conducción es indispensable la atención difusa. El conductor ha de estar pendiente de los vehículos que marchan delante, de los que pueden salir a derecha e izquierda, de los semáforos, del espejo retrovisor, de los mandos de su propio vehículo, etc. Es decir, de un sinfín de cosas que ha de tener en cuenta simultáneamente. Ha de percibir los impulsos sensoriales exteriores, y tras una rápida elaboración intelectual, obra en consecuencia, pero simultáneamente, su atención ha de permanecer alerta a las demás circunstancias que le rodean. Cuando la atención difusa se convierte en concentrada por un evento del tráfico, una situación concreta de peligro, por ejemplo, puede producirse otra nueva situación peligrosa que al no ser 1. percibida por falta de atención, tal vez sea la que provoque el verdadero accidente. Lauer ha demostrado que el tiempo para reaccionar a las excitaciones cercanas aumenta proporcionalmente a la atención que se ponga en un campo visual lejano, situación relacionada con la atención visual y que tiene como consecuencia que a medida que aumenta la velocidad, la zona de concentración de la mirada, es decir, allí donde la atención se fija, aunque sea de manera difusa, se aleja cada vez más, y cuando un obstáculo se presenta, situándose de improviso entre el límite de concentración y el conductor, el tiempo de reacción es mucho más lento, pues al normal para la maniobra debe sumarse el necesario para que la atención difusa que se encuentra situada en un límite superior, aprecie el estímulo que ha sobrevenido fuera de su campo de actuación. La falta de atención difusa es causa de numerosos accidentes. Varios autores han hecho experiencias sobre la materia, llegándose a afirmar que el 64% de los conductores que han sufrido accidentes tienen carencia o disminución de atención distribuida. Muchos elementos pueden intervenir en la falta momentánea o temporal de la atención difusa. Las preocupaciones, la excitación nerviosa, cualquiera que sea la causa, el cansancio, el alcohol, etc. influyen de una manera más o menos directa en alejar la atención de la conducción. De una manera gráfica y humorística, muy propia del carácter anglosajón, Lauer ha compuesto una relación de causas de distracción que son las siguientes. 1. Echar fuera un insecto que está molestando. 2. Comer o beber al mismo tiempo que se conduce. 3. Encender un cigarrillo. 4. Frotarse los ojos. 5. Encender la radio, manejar sus mandos en busca de un programa, o escuchar con excesiva atención. 6. Divagar la imaginación. 2. 7. Jugar con un niño o un perro. 8. Conducir con flojedad, sin mantener tensos los músculos para atender los mandos con rapidez y con fuerza necesaria. 9. Mirarse al espejo retrovisor, propio de conductoras. 10. Mirar con fijeza a un peatón, cualquier sexo, hacerle señas. 11. Volver la cabeza para mirar el paisaje, para contemplar un objeto o espectáculo cualquiera. 12. Inclinarse para echar una ojeada a un periódico, guía, mapa, etc. 13. Charlar con un pasajero, sobre todo volviendo la cabeza. 14. Interesarse muy de cerca por una pasajera. A esto añadiríamos hoy hablar por teléfono desde el automóvil, y no digamos mirar la televisión. Para que la atención produzca la reacción adecuada es preciso que distintos elementos físicos y psíquicos actúen, los sentidos, principalmente la vista, el sistema nervioso, la inteligencia, la voluntad, el aparato locomotor. Para resumir este conjunto de elementos se ha formulado la llamada teoría del Piep, que son las iniciales de percepción, inteligencia, emotividad y voluntad. Efectivamente, estos 4 elementos intervienen de manera decisiva en la atención y sus consecuencias. 1. Percepción. Es aplicable aquí todo lo dicho hasta el momento sobre la atención. Hay que destacar que la práctica conviene muchas veces la percepción en una actuación refleja, de reacción condicionada y automática, pero para llegar a este punto se ha necesitado la actuación consciente repetidas veces. 2. Inteligencia. Percibir la sensación, esta se transite a través del sistema nervioso al cerebro, que ha de valorarla y ordena una actuación concorde con la percepción, y que sea la más adecuada. Nos encontramos entonces ante las reacciones de elección. Si la actuación está condicionada por los reflejos adquiridos, la inteligencia apenas actúa, y la reacción es siempre 3. Más rápida. El tiempo necesario para la asimilación de la sensación y elaborar el consciente impulso lógico es lo que se llama de inteligencia. 3. Emotividad. La situación anímica y emotiva del individuo influye de manera notable en la percepción, en el tiempo de inteligencia y hasta en la reacción lógica. Se habla de la reacción apática o incluso suicida del individuo que, ante un obstáculo que normalmente podía haber salvado, por una situación emotiva especial sufre una inhibición y no logra evitarlo, porque inconscientemente deseaba la producción del accidente. 4. Voluntad. Percibida la sensación y elaborado el juicio intelectivo, interviene la voluntad para la realización de lo deseado, actuación que ha de manifestarse a través de los órganos físicos adecuados. Averasturi, Jiménez y Alarcón resumen así las circunstancias personales de ciertos conductores que han sufrido accidentes en los que han intervenido causas de carácter personal. Situaciones porcentaje. Preocupaciones económicas, 24 preocupaciones familiares, 17 preocupaciones profesionales, 11 bajo influencia del alcohol, 4 bajo influencia de su boda, 7 situaciones inmediatas anteriores al accidente. 4. Tiempos de reacción. Se llama tiempo de reacción al intervalo entre un estímulo sensorial y la correspondiente reacción voluntaria, que puede ser más o menos automática. La reacción puede ser simple o de elección. La primera será aquella en la que el individuo actúa ante un solo impulso, que lleva como consecuencia una sola actividad. La reacción de elección es aquella que ante el impulso obliga a una elección entre varias posibilidades. Las reacciones pueden ser de las siguientes clases. A. Reacción simple. En la carretera se da con mucha frecuencia la reacción simple, pues ante una curva, un obstáculo, etc. Estímulo, la reacción lógica y única es la de levantar el pie del acelerador, y en su caso, apretar ligeramente el freno. En individuos normales, el tiempo de reacción varía de 10 a 40 centésimas de segundos, influyendo en esta escala no solo el individuo, sino su edad, pues ensayos realizados en Estados Unidos estiman que, en condiciones normales, son los siguientes. Edad: tiempos de reacción en segundos menos de 20 años 0.58 de 20 a 29, años 0.58 de 30 a 39 años 0.58 de 40 a 49 años 0.60 de 50 a 59 años 0.61 de 60 años en adelante 0.63. También existen diferencias en los tiempos de reacción según sobre qué sentido actúa el estímulo, considerándose que los tiempos medios en relación con el sentido son los siguientes, según Woodward. Sentido: tiempo sobre la vista 0.18 segundos, sobre el oído 0.14 segundos, sobre el tacto 0.14 segundos.
5. Dividiendo los tiempos de reacción en sus distintos elementos y con cifras medias, se ha calculado el siguiente cuadro. Sentido tiempo de reacción total en segundos, percepción, decisión, acción. Oído 0.15, 0.05, 0.05, 0.05, vista 0.30, 0.06, 0.07, 0.07, kinésico 0.25, 0.08, 0.08, 0.09, equilibrio 0.60, 0.20, 0.20, 0.20. En la conducción no se presentan las cosas tan simples. Junto a la reacción ante el estímulo que se manifiesta, por ejemplo, en soltar el acelerador, puede exigirse una nueva conducta, que es la de apretar el freno. La situación más compleja exige también mayor tiempo de reacción, que viene a establecer entre los siguientes límites. Soltar el acelerador entre 0.205 y 0.247 segundos, apretar el freno. Entre 0.433 y 0.488 segundos, apretar el freno y girar la dirección. Simultáneamente entre 0.604 y 0.707 segundos. Estos tiempos de reacción pueden considerarse como perfectos, cifras de laboratorio. Pero en la actividad normal de la conducción no se presentan los estímulos cuando se quiere, ni tan siquiera cuando se prevé, sino de manera totalmente imprevista, dando lugar a lo que se ha llamado segundo del susto, es decir, que el individuo necesita de un tiempo aproximado a un segundo para la adaptación psíquica a la nueva situación. Lossack dice que la reacción psicomotriz se retarda por la sorpresa ante el peligro y por la necesidad de readaptación a la nueva situación, que exige la interrupción de lo que se estaba haciendo. El primer elemento es normal en todos los individuos, pero la readaptación varía muchísimo de uno a otro, pudiendo llegar en algunos casos hasta la paralización por el choque emotivo, dando lugar así a un accidente. 6. Sobre los tiempos de percepción y reacción de los conductores, Bissett ofrece la siguiente tabla. El conductor sospecha de un obstáculo y frena, 0.6 a 0.8 sec. El conductor está atento, sin sospechar nada, 0.7 a 0.9 sec. Atención distraída por maniobra, 1.0 a 1.1 sec. Atención distraída por negligencia, 1.4 a 1.8 sec. B. Reacción de elección. La reacción de elección es mucho más compleja, por lo que también se conoce con este nombre. Ya no existe un solo estímulo, y una consecuencia lógica y natural del mismo, sino que el individuo recibe un estímulo ante el que existe posibilidades de actuar de una manera u otra. El conductor que en la carretera, al tratar de adelantar a un vehículo, ve que se acerca a otro en dirección contraria. Tiene que entreacelerar para tratar de realizar la maniobra lo más rápidamente posible, o frenar para quedar colocado detrás del vehículo que le precede. Este tiempo de duda puede ser esencial para la seguridad vial. El tiempo de reacción de elección es mucho más elevado que el de la reacción simple, pudiendo oscilar entre medio segundo y medio, pudiendo llegar, para conductores de tipo medio, entre 3 y 4 segundos. Reacción sucesiva. Junto a la reacción simple o de elección pueden presentarse también las reacciones sucesivas, que son aquellas que se ofrecen una tras otra, bien sean simples, bien de elección. En el ejemplo anteriormente expuesto, pudieran darse reacciones sucesivas si al apretar el freno el coche no obedeciera por rotura del mismo. El conductor, ante la primera reacción electiva, ha optado por 7. La solución de frenar se encuentra ante otra situación que exige una elección, pues ha de resolver si choca contra el vehículo que viene de frente o se lanza fuera de la carretera. Estas reacciones sucesivas exigen un mayor tiempo de reacción, que puede llegar hasta un minuto, pues aparte del que pudiera corresponder a cada una de ellas independientemente, existe lo que se llama tiempo muerto, que es una fracción de segundo entre cada una de las reacciones posibles. Reacción refleja se habla de reacción o respuesta refleja cuando se produce de forma inmediata determinada por un estímulo externo o interno, el cual provoca un impulso que se transmite desde su receptor a un efecto. En psicología se habla de reflejo condicionado como aquel que llega a producir un estímulo no específico, actuando por sí solo, después de haber actuado durante cierto número de veces al mismo tiempo que un estímulo específico. El reflejo condicionado no es espontáneo, sino que se adquiere con la práctica de una determinada actividad, de tal manera que ante los mismos estímulos, se reacciona siempre de igual manera, sin necesidad de razonamiento alguno. En la conducción de vehículos, la práctica hace que muchas actuaciones sean productos de reflejos condicionados, de tal forma que el conductor no tiene que pensar lo que tiene que hacer, sino que ante una situación concreta, reacciona de forma inmediata. Por ejemplo, ante la luz ámbar de un semáforo, automáticamente se levanta el pie del acelerador y se pisa el freno. Estos reflejos condicionados pueden llegar a actuar sin que exista percepción directa, y la actuación se realiza en un tiempo mínimo, que se calcula en un cuarto de segundo. ¿Cuál es el tiempo de reacción de una persona? Se estima que el tiempo transcurrido desde que una persona desea apretar el freno hasta que efectivamente lo hace, tiempo de reacción, es de aproximadamente 3/4 de segundo a 1. Esta situación es afectada por otros 8 factores como el estado físico, el cansancio y la ingesta de medicamentos y sobre todo de alcohol. Distancia de reacción, distancia recorrida por tiempo de reacción. Velocidad, distancia de recorrida. Tiempo de reacción de 3/4 segundos, tiempo de reacción de 1 segundo, 160 km. Barra diagonal H33 en pies, 44 sec. 140 km, barra diagonal H29 en pies, 39 sec. 120 km, barra diagonal H25 en pies, 33 sec. 100 km, barra diagonal H20 en pies, 28 sec. 80 km, barra diagonal H16 en pies, 22 sec. 50 km, barra diagonal H10 en pies, 14 sec. Asterisco datos del ICE. Distancia de frenado. Longitud que recorre el vehículo desde que se acciona el pedal del freno hasta que se para el vehículo por completo. Existen una serie de factores determinantes de la distancia de frenado. Entre ellos se encuentran el estado de los frenos, el funcionamiento de los amortiguadores, la atención del piloto, la velocidad y la adherencia de los neumáticos. Este concepto lleva aparejado el de distancia de detención, que es la suma que de las distancias de reacción. Longitud que recorre el vehículo desde que el conductor ve el peligro hasta que pisa el freno, y de frenado. Si el vehículo lleva ABS, la frenada se hace pisando a fondo. Si no, se debe dosificar la presión ejercida sobre el freno. De no ser así, el vehículo deslizará y la distancia será mucho mayor. 9. Distancia y tiempo de reacción, frenado y detención. Se dice que el tiempo de reacción es el tiempo que transcurre desde que el conductor percibe una señal o un obstáculo, hasta el momento de apretar el freno. Mientras que a esa distancia recorrida en ese lapso de tiempo se la denomina distancia de reacción. Por otra parte, la distancia de frenado es la distancia que recorre el automóvil desde que apretamos el freno hasta que éste se detiene. La sumatoria del espacio recorrido entre la distancia de reacción y de frenado es la distancia de detención. Distancia de reacción más distancia de frenado igual a distancia de detención. Distancia de frenado, distancia recorrida desde que se aprieta el freno hasta que se detiene el vehículo. Velocidad, en km barra diagonal h, distancia de frenado, en pies. Utilizado. 10. 120 71 0.7 149 0.7 80 32 0.7 60 18 0.7 50 12 0.8
Distancia de detención, suma de la distancia de reacción y de frenado. Grado de responsabilidad en los accidentes de tránsito. 11. El problema es la distancia y el tiempo. A mayor velocidad, mayor es el tiempo y la distancia que se necesita para detener un vehículo. Ver cuadro de distancias de frenado. Y, por ende, más graves son las consecuencias ante un imprevisto, como la aparición de un animal en la ruta, el reventón de un neumático, una falla mecánica, etc. A más de 90 km, un vehículo es cada vez menos gobernable, aumentando el peligro de muerte de sus ocupantes. Por otra parte, no necesariamente la velocidad máxima permitida es segura. Se debe adecuar, léase disminuir, la velocidad según las circunstancias del camino, en especial durante la noche, cuando llueve, hay niebla o hielo. Pero aún en la autopista más perfecta y vacía no debe olvidarse que los imprevistos siempre pueden ocurrir. Por ello es tan importante mantener una velocidad segura, tanto en ruta como en ciudad. Puede ser una cuestión de vida o muerte. La velocidad es engañosa. Es fácil. Al cabo de un tiempo de conducir a alta velocidad, percibirá a esta como más baja de lo que realmente es. Esta percepción errónea es perfectamente detectable. Por ejemplo, cuando alguien ha estado conduciendo durante una hora o más, por una vía rápida a 100 km/h y de pronto debe disminuir la velocidad a 50 km/h porque debe ingresar a una vía lenta o por disposición de las señales. Su primera sensación será que está casi parado. A esta distorsión perceptiva se la llama ceguera o acostumbramiento a la velocidad. El problema es que al perderse la noción real, se pueden tomar decisiones erróneas que provocarán accidentes. Así, por ejemplo, se tomará una curva cerrada a exceso de velocidad o se frenará tardíamente frente a un obstáculo en el camino. El único antídoto para este problema es procurar variar la velocidad de a ratos. En otras palabras, sacar el pie del acelerador y no dejar de mirar cada tanto el velocímetro, que rara vez se equivoca. 12. Distancias de frenado. Velocidad distancia recorrida durante la reacción, metros. Distancia recorrida durante el frenado, metros. Distancia total del frenado, metros. 20 km por hora, 6, 2, 8, 30 km por hora, 9, 4, 13, 40 km por hora, 11, 8, 19, 50 km por hora, 14, 12, 26, 60 km por hora, 17, 18, 35, 70 km por hora, 19, 24, 43, 80 km por hora, 22, 31, 53, 90 km por hora, 25, 40, 65, 110 km por hora, 31, 59, 80. Frenos. Su automóvil tiene que tener dos sistemas de frenos. Cada uno por sí solo debe tener la capacidad de parar el automóvil. El freno de emergencia o de estacionamiento tiene que ser suficientemente fuerte para detener el automóvil en una cuesta. Sus frenos tienen que tener la capacidad de parar su automóvil dentro de las distancias que aparecen en la tabla a la derecha. Distancia para frenar. Tiene que poder parar su automóvil dentro de la distancia indicada por los automóviles negros al aplicar el pedal de los frenos. Para conducir con más. 13. Seguridad. Mantenga los frenos en buenas condiciones de manera que pueda parar dentro de la distancia indicada por los automóviles blancos. Es importante notar que el gráfico indica la distancia de frenar después de aplicar los frenos. Hay que añadir a esta distancia la distancia de reacción, que es la distancia que uno recorre desde que vio el peligro hasta que puso el pie en el pedal de los frenos. Puesto que 3/4 de segundo es el tiempo normal de reacción, un conductor recorrerá 11 pies por cada 10 millas por hora de velocidad antes de aplicar los frenos. A 50 millas por hora, esta distancia sería de 55 pies. Nota, el tiempo de reacción en un laboratorio es de 3/4 de segundo. En el entorno donde se halle manejando, su tiempo de reacción estará cercano a los 1.5 segundos y la distancia que viajaría a 50 millas por hora sería de 110 pies. Accidentes de automóviles, distancia de seguridad. Cuando el tráfico es muy intenso se forman verdaderas caravanas forzosas, es decir, hileras de vehículos que han de marchar unos detrás de otros sin poder intentar el adelantamiento, bien por completa congestión de la vía, bien por venir vehículos en sentido contrario que no permitan la maniobra. En estas circunstancias no se mantienen las distancias de seguridad, y como un automóvil frene con cierta intensidad se produce una colisión en cadena, en la que los vehículos de detrás van golpeando a los de delante, y así sucesivamente, llegando a verse implicados hasta 30 y 40 vehículos. Pero sin llegar a este caso extremo, muchas veces se forman hileras de vehículos que marchan unos detrás de otros, por carreteras libres, y que por tener sus 14 velocidades muy emparejadas no se produce el adelantamiento. Aquí con mayor razón, han de guardarse las distancias de seguridad puesto que la velocidad es alta, mientras que en la caravana anteriormente descrita suele ser reducida. Indudablemente, cuando se produce un alcance ha de pensarse siempre en la responsabilidad del vehículo de detrás, salvo a. Que siendo de noche, el de adelante careciera de las luces reglamentarias. B. Tanto de día como de noche, que el de delante no haya señalado con la suficiente antelación una maniobra que fuera a realizar, incluso la de detención brusca, cuando no sea por causa de urgente necesidad. Para conocer si el vehículo de detrás conservaba la distancia de seguridad hace falta el cálculo de su velocidad, debiendo tener en cuenta el tiempo de reacción. Bombicini establece la regla de que la distancia de seguridad ha de ser igual a la velocidad en metros por segundo aumentada en 3 metros siempre que sea de día y en carretera en óptimas condiciones. Si es de noche, esta distancia debe ser igual a la velocidad en metros por segundo más 6 a 10 metros. Si se trata de una marcha prolongada durante largo tiempo, la distancia, en metros, deberá ser igual a la velocidad en kilómetros por hora. Un cuadro simplificará estas reglas. Velocidad distancia de seguridad en metros m/SKM/H casos normales. Marcha carretera de día de noche prolongada resbaladiza 5.55 20 8 10 10 20 8.33 30 11 12 15 a 18 30 11.11 40 14 15 20 a 25 40 13.88 50 17 18 25 a 30 50 16.66 60 20 22 30 a 35 60 19 .50 70 23 26 35 a 40 70 15 22.22 80 26 30 40 45 80 25.0 90 28 36 45 a 50 90 27.77 1 0033 455 055 131.25 1 10 36 506 06 5 110 33.33 1 24 060 7075 120. Con este cuadro, si ha habido colisión y conociendo la velocidad, sabremos la distancia entre vehículos, al menos aproximadamente, y viceversa, conociendo la distancia, llegaremos a deducir la velocidad del que marcha detrás. Dice el Código de la Circulación. Todo conductor de un vehículo que circule detrás de otro deberá dejar entre ambos un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenazo brusco, sin colisionar con él. Esta separación, conocida como distancia de seguridad, debemos aumentarla por razón de nuestra velocidad, condiciones de adherencia y frenado, condiciones de visibilidad, etc. Esta distancia depende del tiempo de reacción del conductor y de la fuerza de frenado, aceleración de frenado. Tiempo de reacción del conductor.
Es el que transcurre entre el momento en que el conductor se percata de que el coche que le precede frena y el instante en que él pone en movimiento su pie, activa el freno y éste empieza a actuar. Para que este tiempo sea mínimo se necesitan buenos reflejos y estos dependen de la edad, del estado físico del conductor y de los posibles fármacos o drogas, alcohol, etc., que haya ingerido. Tiempo de frenado. Tiempo que transcurre entre el momento en que los frenos empiezan a actuar y el instante en que el coche se detiene. Los tiempos de frenado dependen de la velocidad a la que se circula. Para saber más sobre las distancias y los tiempos de frenada según el modelo de coche. 16. Fuerza de frenado. Las fuerzas que frenan al coche durante la marcha, sin actuar los frenos, son debidas a la resistencia del aire, hasta el 65%, rozamientos mecánicos del motor, 15%, resistencia al rodamiento de los neumáticos, 20%. Cuando actúan los frenos, la fuerza de rozamiento de rodadura de los neumáticos aumenta y constituye el factor más importante de frenado. El factor de frenado debido a la resistencia del aire, aerodinámica, disminuye al bajar la velocidad, según el valor elevado al cuadrado, y depende de la aerodinámica del coche. Podemos suponer que actualmente las mejores frenadas se acercan a los 10 m/s2. Agarre de los neumáticos. La fuerza de frenado que origina la aceleración de frenado depende del tipo de neumáticos, material de la rueda, diseño del dibujo de la banda de rodadura, ancho de los canales para que pueda evacuar el agua en caso de circular sobre calzada húmeda y evitar el aquaplaning, grado de inflado de los neumáticos y tipo y estado de la calzada. Cálculo de la distancia de seguridad. Dos coches marchan en caravana manteniendo la distancia de seguridad D y por lo tanto a la misma velocidad. De repente el que va delante, A, frena y el conductor del segundo coche, B, tarda un tiempo, TR, en aplicar los frenos. Los dos coches frenan con aceleraciones de frenado que consideramos constantes durante todo el frenado AA y AB, pero distintas entre sí. 17. Fijamos la posición del origen para establecer respecto a ella las posiciones que ocupaban los coches y que ocuparán después de frenar. Tomamos como origen la posición del coche, B, cuando el que va delante empieza a frenar. Cuando finalmente el primer coche se detiene, su distancia al origen será la separación inicial más la distancia de la frenada. La fórmula anterior que contiene la velocidad al cuadrado es la distancia que recorre mientras está frenando. El coche que marcha detrás quedará del origen a la distancia que recorre mientras no comienza a frenar. La recorre con velocidad constante, más la distancia recorrida frenando. 18. Si la distancia recorrida por el primero es menor que la del segundo, hay impacto. La distancia mínima de seguridad que deben llevar es aquella que haga que después del frenado las dos ecuaciones se igualen. Esta distancia depende del tiempo de reacción del segundo conductor y de la velocidad a la que circulaban, elevada al cuadrado. La expresión de la distancia, D, se calcula y es la siguiente. Si la aceleración de frenado es la misma en los dos coches, la distancia mínima de seguridad es la que recorrerá el segundo coche durante el tiempo de reacción del segundo conductor. Segundo término de la fórmula igual a 0. Si las aceleraciones son distintas y la de su coche es la menor, cuidado. La distancia de seguridad que debes mantener aumenta con la velocidad a la que circulas elevada al cuadrado. Método de largo de un automóvil. Si bien no hay una regla perfecta para calcular la distancia de seguridad óptima, es una buena práctica mantenerse una distancia equivalente a la de largo de un automóvil convencional, unos 20 pies, por cada 10 millas por hora de velocidad entre su vehículo y el que tiene delante suyo. Aumente esta distancia de seguridad cuando viaje a mayor velocidad o en condiciones climáticas adversas. 19. Regla de los 2 segundos. Otra regla para determinar una buena distancia de seguridad es la denominada regla de los 2 segundos. Para utilizar la regla de los 2 segundos como forma de calcular una distancia de seguridad idónea, elija un objeto inamovible situado más allá del automóvil que tiene usted delante suyo, como un cartel o un árbol. Asegúrese que el objeto que escoja no distraiga su atención del acto de manejar. Debe pasar al menos 2 segundos entre los dos automóviles. Distancia de seguimiento prudente. En los accidentes denominados en cadena, cuando colisionan más de dos vehículos que circulan en la misma dirección, las investigaciones demuestran que en muchos casos los siniestros no se generan por excesivas velocidades, sino debido a que los rodados se encontraban transitando a corta distancia uno del otro, no permitiéndole a sus conductores tener el tiempo necesario para frenar y evitar impactar al vehículo que lo precedía. Sabemos que en todo proceso de frenado intervienen dos factores: el tiempo de reacción del conductor y el tiempo de frenado del vehículo. El tiempo de reacción es el tiempo que transcurre entre que el conductor percibe el peligro y traslada su pie del pedal de aceleración al pedal de freno. Este tiempo será más prolongado que el normal, aproximadamente un segundo, en función de diferentes causas como son un insuficiente descanso, la distracción por la utilización de celulares, el consumo de alcohol, drogas y otros. El otro factor es propiamente la distancia que se necesita para detener un vehículo una vez que se comenzó a frenar. Aquí juegan 4 elementos fundamentales: la velocidad, el estado de los neumáticos, de los frenos y la superficie sobre la que está circulando, que actúan directamente sobre la mayor o menor adherencia del automóvil. Como regla general recomendamos que los conductores de automóviles deben tener una distancia de seguimiento con el vehículo que lo antecede no menor a 3 segundos, para el caso de circular sobre calzada seca y en buen estado, y ante cualquier factor desfavorable, dicha distancia debe aumentar a 4 o más segundos. Método de los 3 segundos. Cuando el paragolpes trasero del vehículo de adelante pase un punto de referencia fijo, ejemplo, una señal de tránsito, un puente, un vehículo estacionado, etc., comience a contar 1101, 1102, 1103. Ello demanda aproximadamente 3 segundos. Cuando termina de contar, el paragolpes delantero de nuestro vehículo debería estar pasando por el punto de referencia elegido. Si pasa la marca antes de terminar de contar, entonces se encuentra circulando cerca del vehículo de adelante, lo que le imposibilitará detener su rodado ante la detención inesperada del vehículo que lo antecede. Mantener una distancia de seguimiento segura nos garantizará manejar en forma más confortable y ante una detención inesperada del vehículo que nos precede, poder detener el nuestro sin ser embestido por el que nos sucede. No siempre frena igual. Coeficiente de adherencia distancia de frenado velocidad. Cemento 1.39 en pies. 27.6 km/h pavimento normal 0.849 en pies. 27.7 km/h. Adoquín pulido 0.666 en pies, 27.8 km por hora. Grava suelta 0.498 en pies. 27.7 km por hora. Tierra humedecida 0.3131 en pies. 27.7 km por hora. 21. Una vez que el conductor ha apretado el pedal de freno, el vehículo comienza el proceso de frenado. Es en este momento donde los neumáticos y el tipo y estado de calzada entran a jugar un rol primordial. A menor adherencia entre estos, mayor cantidad de metros que recorrerá nuestro vehículo mientras frenamos. Existen distintos coeficientes de adherencia entre neumáticos y calzada. De esta forma, no es lo mismo frenar con neumáticos en mal estado sobre agua que hacerlo con buenos neumáticos sobre calzada seca.
Ese coeficiente va de una adherencia 0,1, hielo, hasta una adherencia 1, cemento, y se representa con la letra griega que se pronuncia mu. Debe destacarse que a veces, por más que frenemos sobre cemento, no se logra llegar al límite de adherencia por falta de capacidad de los frenos. Esto ocurre, por ejemplo, en camiones cargados. A sumarle distancia, la distancia del tiempo de reacción. No debe olvidarse que desde que uno percibe un riesgo hasta que decide realizar una maniobra, como puede ser el caso de frenar, transcurre un tiempo aproximado de unas 5 sec, en el que se recorre una distancia determinada según la velocidad. Por lo que al cuadro de la izquierda se debe adicionar 42 en pies. Esta cantidad resulta de calcular 28 en pies por segundo recorrido a 100 km por hora. Distancia de reacción de frenado. 50 km por hora, eficacia de frenado del 60%, 9 metros 16 metros. Eficacia de frenado del 80%, 9 metros 12 metros. 22. 80 km por hora, eficacia de frenado del 60%, 15 metros 41 metros. Eficacia de frenado del 80%, 15 metros 31 metros. 110 km por hora, eficacia de frenado del 60%, 20 metros 78 metros. Eficacia de frenado del 80%, 20 metros 59 metros. 23. Conclusión. No siga muy de cerca al vehículo que tiene directamente enfrente. El tiempo de reacción es muy importante para evitar una colisión. Intente mantener amplios espacios entre su automóvil y los demás automóviles que le rodean. Manténgase en el centro de su carril. Asegúrese que dispone del suficiente espacio por delante para detenerse o adelantar a otro vehículo sin peligro. El espacio que media entre su vehículo y los demás vehículos le da tiempo para reaccionar en caso de emergencia o de un cambio repentino en la vía del tránsito. 24. Bibliografía. http://www